El tema de hoy es operaciones con conjuntos. Tenemos el primer problema. Considerando los conjuntos, tenemos acá conjunto A y conjunto B, cada uno con sus respectivos elementos. En el A tenemos 2, 4, 5 y 7. Y en el B tenemos los elementos 1, 3, 4, 5 y 9. ¿Qué nos piden para estos conjuntos? Nos piden 4 cosas. La primera, o literal A, es determina el conjunto de los elementos que están en A o en B. A la vez de ver la solución de cada una de estas partes del problema número 1, vamos a ver también simbologías y cómo se lee cada uno de estos. Por ejemplo, acá, de los elementos que están en A o en B. A esto se le llama unión y se simboliza de esta manera. A unido con B. Cuando nos dicen determina el conjunto de los elementos que están en A o en B, es porque son unidos. Hay unión de A con B. Vamos a escribir aquí que esto significa unión de A con B. ¿Cuál sería la solución? Sería A unido con B va a ser igual a, siempre hay que abrir las llavecitas. Acá lo que tenemos que tener presente es esto, que vamos a tomar los elementos que están en A y en B, es decir que pertenecen al menos a uno de los dos conjuntos. Veamos. Tenemos aquí lo principal, los conjuntos. Primero, número 1 está solo en B. Número 2 está solo en A. Número 3 está solo en B. Número 4, vemos que el número 4 está en ambos conjuntos, pero igual se va a poner solamente una vez. Número 5 está número 5 está tanto en A como en B. Y de igual manera, así como el 4, lo vamos a poner una vez. Número 6 no hay. Número 7, acá está solo en A. Número 8, no hay en ninguno de los dos conjuntos. Número 9, solo está en B. En pocas palabras, cuando hablamos de unión, son aquellos elementos que están en A o están en B. O por lo menos está una vez en cada uno de estos conjuntos. Y como pudimos ver, si están en los dos, solo se escribe una vez. Esto es unión. Es decir que todos los elementos de ambos se hacen en uno solo. Unión. ¿Qué nos pide el literal B? Determina el conjunto de los elementos que están tanto en A como en B. Cuando dice están tanto en A como en B, a eso se le llama intersección. Y se simboliza de esta manera. A intersecto con B. Esto es intersección. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta los elementos que están en ambos conjuntos. Veamos. ¿2 está en ambos conjuntos? No. ¿1 está en ambos conjuntos? Tampoco. ¿El 3? Tampoco. ¿El 4? El 4 sí está en ambos conjuntos. 5 también está en ambos conjuntos. 6 no hay, 7 solo está en A, 8 no hay y 9 solo está en B. Entonces, la intersección de A con B solo se da con los elementos 4 y 5. Literal C. ¿Qué nos pide el literal C? Determina
el conjunto de los elementos que están en A pero no están en B. Esto se simboliza por A menos B. Es decir, los elementos que están en A pero que no están o no pertenecen a B. Y entonces decimos A menos B va a ser igual, abrimos las llavecitas y decimos, como dice, elementos que pertenecen a A pero que no están en B. Veamos, en A hay 2, en B no hay 2, entonces ahí ya tenemos 1. 2 está en A pero no está en B. 4 está en A y también está en B, así que no. Ese no, porque está en ambos. Y aquí dice A menos B. Están en A, pero no en B. Entonces el 4 se descarta. 5 está en ambos conjuntos. Se descarta. 7 está en A y vemos que no hay 7 en B. Entonces también es el 7. Y en conclusión para esta parte de literal C, los elementos que están en A pero que no están en B son 2 y 7. Ahora, literal D. Considerando, esto es conjunto universal. Este es el universo. Vamos a escribir aquí el universo o conjunto universal. Considerando el conjunto universal igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Determina el conjunto de los elementos que están en U, pero que no están en A. Muy bien, entonces el conjunto universo lo vamos a ver de la siguiente manera. Como estamos hablando de elementos de U que no están en A, lo vamos a trabajar así. Así. Esto es lo que llamamos elementos de U que no están en A, cuando hablamos del conjunto universal. Ahora sí, vamos a ver cuáles son esos elementos de U que no están en A. Aquí tenemos, solamente vamos a trabajar con A. B no, de B no nos piden nada con el conjunto universal. ¿Y cuáles son esos elementos de U que no están en A? ¿1 está en A? No. ¿2 está en A? Sí, ese no se escribe. ¿3 está en A? No. ¿4 está en A? Sí. ¿5 está en A? Sí. ¿6 está en A? No. ¿7 está en A? Sí. Y como acá termina, quiere decir que los que faltan, que son 8, 9 y 10, no están en A. Los vamos a escribir aquí. Ahora sí ya tenemos. Estos elementos son los que están en U y no están en A. Ahora, ¿cómo se representa en los diagramas de Venn lo que es la unión, la intersección, la diferencia y el conjunto universal? Tal como vimos en los ejercicios anteriores del ejemplo número 1. Tenemos acá la solución de eso. Vemos aquí, literal A. Acá estamos viendo una unión de conjuntos. Todo esto está pintado, los dos diagramas, porque hay una unión. Para la intersección, nada más se sombrea esta parte de acá, porque es aquí donde quedan los elementos que están tanto en A como en B, tanto en uno como en otro conjunto. Para la diferencia, dice los elementos que están en A que no están en B. Entonces, nada más se sombrea la parte de A. Nada de intersección y nada de B. Para el conjunto universal, vamos a sombrear simplemente la parte externa del diagrama, es decir, el resto del
rectángulo. Estas son las formas de cómo dar a conocer estas 4 cosas que hemos visto en estos momentos, que son unión, intersección, diferencia y conjunto universal. Vamos a efectuar el diagrama de Venn del ejercicio que acabamos de terminar, que acabamos de ver. Vamos a hacerlo aquí. Como hay conjunto universal, es obvio que tenemos que hacer un rectángulo. Y dentro de este vamos a hacer los óvalos, o mejor dicho, los diagramas de Venn. A este le vamos a poner a este le vamos a poner B, y todo esto es U. Ahora vamos a ubicar cada uno de los elementos. Primeramente, tenemos aquí que solo para A hay 2, 4, 5 y 7. Y solo para B hay 1, 3, 4, 5 y 9. Vamos a empezar con los números en orden correlativo para no confundirnos. Primeramente, número 1. ¿Dónde quedaría el número 1? Está en B. Y como no está en A, lo vamos a poner solo en B. Número 1. Luego, número 2. El 2 solo está en A. Entonces lo vamos a escribir solo en A. Número 3. El 3 está solo en B. Vamos a escribirlo solo en B. Número 4. El 4 está en ambos conjuntos. Quiere decir que es una intersección. El 4 va aquí, en el centro, donde se unen, donde se enlazan los dos diagramas. Número 5. Igualmente está en ambos. Lo vamos a poner aquí acompañando al 4. Número 6. Acá en estos conjuntos A y B no hay. Número 7. Está solo en A. Número 8. Acá en conjuntos A y B no hay 8. Y número 9 está solo en B. Ahora, esto es nada más A y B, pero acordémonos que hemos trabajado con conjunto universo, que es esto. Es todo esto. Vamos a tomarlo también en cuenta para el diagrama. Entonces, decimos, tenemos aquí. 1 ya está en B. 2 ya está en A. 3 ya está en B. 4 también. 5 también. 6 no está. Si nos fijamos anteriormente, dijimos que 6 no estaba ni en A ni en B. Quiere decir que 6 es del universo. Vamos a poner aquí afuera. Ahí va el 6. 7. El 7 aquí está. 8. También dijimos que el 8 no está ni A ni en B, pero es del universo. 8. 9. 9 aquí está, es de B. Y 10. Nos fijamos que terminamos hasta 9. Por lo tanto, 10 no es de ninguno, ni de A ni de B, pero es del universo. Y es así como terminamos el diagrama del ejercicio número 1. Tenemos otro ejercicio más. Tenemos aquí el segundo y último ejercicio de esta ocasión. Número 2. Para el siguiente diagrama de Venn, determina los conjuntos. Vemos, aquí está al revés. Ya nos dan el conjunto y vamos a hacer A. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Quién es A unido con B? ¿Quién es A intersecto con B? ¿Quién es A menos B? B menos A. El conjunto universo con A y el conjunto universo con B. Es decir, elementos de U que no están en A y elementos de U que no están en B. Vamos a hacerlo. Tomando en cuenta solo esto. Y vemos que solo son letras. Muy bien. Primeramente, determina los conjuntos, dice.
Nos piden el conjunto A. ¿Quién es el conjunto A? Conjunto A va a ser igual a, abro llavecita. ¿Quién es el conjunto A? Todo lo que está dentro del diagrama de A. ¿Y quiénes son los elementos? Son A y D. Aquí los tenemos. A y D. Conjunto B. ¿Cómo quedaría el conjunto B? ¿Cuáles son sus elementos? Aquí está. B, C y F. B, C, F. Ahora, literal C. A unido con B. Recordemos que A unido con B es lo que está en A o en B. Se hace una unión de todos los elementos de ambos conjuntos. Empecemos entonces a unir A, B, C, D, E está afuera, no cuenta, F. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya unimos a A con B. El siguiente. A intersecto con B. ¿Hay intersección acá? Vemos que está así como aquí, que hay un enlace de un diagrama con el otro. No. Este conjunto no hay nada. No hay una intersección. Por lo tanto, este es un conjunto vacío. A esto se le llama conjunto vacío porque no tenemos nada de intersección. Ahora, A menos B, es decir, los elementos que están en A que no están en B. ¿Y cuáles son esos elementos que están en A y en B no? ¿Quiénes están en A? En el conjunto A están A y D. Ahora pregunto, ¿A y D están también en B? No, ¿verdad? Entonces esos son los elementos. Simplemente. Ahora, los B menos A, los elementos que están en B, que no están en A. ¿Quiénes están en B? BCF. ¿Será que BCF también están en A? No. Entonces vamos a escribir BCF. Ahora, elementos de U que no están en A. Ahorita ya nos vamos a meter con el universo. Elementos de U que no están en A. ¿Quiénes son esos? En A solo tengo A y B. Quiere decir que el resto de elementos que están en el universo, incluido B, es el que va en esta extensión. A no iría, ni D tampoco. Entonces vamos a escribir por orden alfabético. B, C, D no porque está en A, E, F, G. Los elementos de todo el universo que no tiene A. Eso es acá la solución. Ahora vamos con los elementos de U que no están en B. Es decir que acá vamos a escribir aquellos elementos que están en todo el universo y no tiene B. ¿Quiénes serían? En pocas palabras no vamos a escribir a B, a C y a F. Vamos a escribir A, B no porque está en B, C tampoco, D, E, F no, G sí. En esto de los universos, cuando decimos los elementos del universo que no están en A, simple y sencillamente usted se va a abstener de escribir los elementos de A. Y cuando hablemos de B, usted va a escribir todos los elementos del universo que no tiene B. Igualmente se va a abstener de escribir los elementos que tiene B.
Y acá tenemos ya solucionado esto, 2 ejercicios sobre operaciones con conjuntos.